¿Por qué existe tanta guerra, sufrimiento, destrucción, hambre, corrupción y muerte en el mundo? Si Dios es realmente bueno, ¿cómo se explica que permita tanto mal? Esta pregunta ha resonado durante siglos, no solo en los labios de los escépticos, sino también en los corazones creyentes. Pero Jesús, con su claridad incomparable, nunca la evadió. Al contrario, la abordó directamente, valiéndose de parábolas que no son simples cuentos, sino enseñanzas con poder eterno. Una de las más iluminadoras es la parábola del trigo y la cizaña, narrada en el capítulo 13 del Evangelio, según San Mateo, versículos del 24 al 30. Jesús habla de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todo parecía en orden, hasta que durante la noche, mientras todos dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Esta escena revela mucho más que una anécdota agrícola. Expone, en clave profética, el drama espiritual que define la historia humana. El trigo representa a los hijos del reino, a quienes han recibido la palabra viva. La cizaña, en cambio, es sembrada por el enemigo con la intención de confundir y destruir. Aquí Jesús establece una distinción crucial. El mal no nace en Dios. Dios solo siembra lo bueno. El origen del mal está en el enemigo. Y sin rodeos, Jesús señala a Satanás como el verdadero sembrador de la corrupción. Muchos atribuyen a Dios lo que en realidad ha sido provocado por las tinieblas. Pero Jesús defiende al Padre del cielo, y en esa parábola el dueño del campo responde con claridad: un enemigo ha hecho esto. Esta respuesta corta y firme tiene una carga espiritual inmensa. Nos indica que el mal no es obra de Dios, sino resultado de una intervención hostil, invisible, pero eficaz. El enemigo actúa cuando el mundo baja la guardia, cuando se pierde la vigilancia espiritual. Mientras las personas duermen, se planta el engaño. La cizaña crece al lado del trigo, se parece, ocupa el mismo espacio, adopta una forma similar y hasta puede pasar desapercibida. Jesús advierte que el mal muchas veces no se presenta con un rostro aterrador, sino disfrazado de bien. Puede vestirse con apariencia de santidad, con palabras correctas, con gestos piadosos. Por eso, no todo el que dice hablar en nombre de Dios realmente lo representa. La verdadera diferencia entre trigo y cizaña no está en su forma, sino en sus frutos. Esta enseñanza, retomada por Papa Loen en sus reflexiones sobre la condición espiritual del mundo moderno, sigue siendo actual y urgente. Los siervos de la parábola, confundidos al ver la cizaña, proponen arrancarla de inmediato. Pero el dueño les dice que no lo hagan porque al hacerlo podrían dañar también el trigo. Esta respuesta desconcierta. ¿Por qué no erradicar el mal de una vez? ¿Por qué permitir que siga creciendo? La respuesta de Jesús es profunda. Aún no es el momento. Si Dios actuara ahora con juicio total, podría afectar a los justos que aún están madurando. Hay un plan en curso. El juicio llegará, pero en su hora precisa, y será llevado a cabo por los ángeles, no por los hombres. Nosotros no tenemos la autoridad para separar el trigo de la cizaña. Esa es una tarea divina. Muchos han intentado juzgar antes de tiempo y han causado más daño que bien. Jesús nos pide paciencia, discernimiento y confianza en el tiempo de Dios. Mientras tanto, el trigo y la cizaña seguirán creciendo juntos. Así ha sido siempre y así será hasta que llegue el día señalado. Esto ayuda a entender por qué el mal y el bien conviven en este mundo. Es parte de cómo está dispuesto el reino por ahora. No se trata de que Dios desee el mal, sino que el tiempo de la cosecha aún no ha llegado. Esta realidad puede doler, pero también consuela. No todo lo que ocurre en la tierra
lleva el sello de aprobación divina. Existen acciones y personas que provocan sufrimiento, confusión e incluso muerte, pero ya han sido identificadas por Dios. Su justicia viene en camino, aunque a veces parezca lejana. En las palabras de Papa Loen, se entiende que esta parábola encierra también una advertencia seria. Hay quienes se consideran trigo, pero en verdad su fruto es de cizaña. La religiosidad exterior, la apariencia piadosa y las palabras bien sonantes no bastan para asegurar un camino espiritual auténtico. Jesús llama a mirar el fruto, no la forma. El reino pertenece a quienes, aunque fueron cizaña, han sido transformados por la semilla del reino. Esta enseñanza es un llamado a vivir con autenticidad espiritual. Al final, Jesús deja en claro el destino de cada uno. La cizaña será recogida en haces y echada al fuego, mientras que el trigo será llevado al jardín del Padre. El mal no triunfará. Aunque ahora parezca extenderse y dominar, su final ya está determinado. La justicia de Dios nunca falla. Esta parábola no solo da sentido a la presencia del mal, sino que también proclama que el mal tiene fecha de caducidad, y cuando ese día llegue, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús no solo respondió sobre el origen del mal, sino que mostró el desenlace glorioso de esta historia. En otro momento, se relata cómo Jesús, sentado junto al mar, se dirigió a una multitud con una historia sencilla que contenía un poder profundo. «Escuchad, un sembrador salió a sembrar», dijo. Así comenzó a revelar un misterio eterno. ¿Por qué el mensaje de Dios no siempre transforma el corazón humano desde su raíz? ¿Y por qué la verdad puede estar tan cerca sin dar fruto? Esta parábola no es solo una enseñanza más, es como una radiografía del alma humana. La semilla siempre es buena, no cambia, lleva vida y poder. Representa el mensaje de Dios, el evangelio del reino, pero su efecto depende del terreno donde cae. Aquí no se habla de demonios ni de guerras, sino de la lucha interna del corazón. El mal comienza dentro. Por eso, no todos cambian al escuchar la verdad. Muchos la oyen, pero permanecen iguales. El problema no es el mensaje, es el corazón que lo recibe. El primer terreno del que habla Jesús es el del camino. Es duro, transitado. La semilla cae, pero no entra. Hay muchos corazones endurecidos por el orgullo, el dolor o las heridas de la vida. No dejan pasar la verdad. Y Jesús dice que vienen las aves y la llevan, representando al maligno que roba la palabra antes de que haga efecto. El mal en estos corazones no es solo externo, es espiritual. Hay una lucha invisible para impedir que la verdad transforme. El segundo tipo de suelo es el pedregoso. Allí la semilla brota, pero sin raíz. Quienes la reciben se entusiasman al principio, pero no hay profundidad. Ante las pruebas, abandonan. Jesús deja ver un principio importante aquí. Parte del mal del mundo se debe a la falta de profundidad espiritual. Hay quienes se acercan a Dios por emoción, pero no permanecen. El resultado es inestabilidad, caída y muchas veces frustración que lleva a la amargura. Luego está la tierra con espinos. La semilla crece, pero las preocupaciones, los engaños de las riquezas y los deseos la ahogan. Este tipo de terreno es quizás el más común hoy en día. Corazones divididos, sobrecargados, distraídos, personas que quieren servir a Dios, pero están atrapadas por el sistema del mundo. Jesús menciona preocupaciones, afanes, placeres, odios. Esta tierra produce frustración porque hay crecimiento, pero no fruto. Cuando no hay fruto, el mal encuentra camino libre. Jesús habla luego de la tierra buena, ese corazón que escucha, comprende y da fruto.
En esa imagen está el secreto del reino. El mal se retira cuando el bien se vuelve fecundo, pero este tipo de corazón no aparece por casualidad. Se trabaja, se cultiva. Jesús no se hace ilusiones con la gente, más bien advierte que solo una parte del mundo dará fruto verdadero. Esta verdad tiene peso. El mal no solo crece por la acción de los malvados, sino también por la falta de fruto en quienes ya han oído la verdad. Esta parábola también muestra que no todos los que escuchen a Jesús cambiarán. Hay quienes buscan señales, milagros, experiencias intensas, pero Él no obliga, Él propone. Su manera no es forzar, sino sembrar. Y eso trae consigo una exigencia. Cada alma debe cuestionarse qué tipo de tierra es. ¿He dejado que la verdad eche raíces hondas? ¿O han sido las preocupaciones, las durezas o las distracciones las que han arrancado lo que Dios me dio? El mensaje también advierte que el mal puede florecer entre los que ya conocen la palabra. Escuchar no basta. Hace falta entender, poner en práctica y perseverar. El terreno fértil no surge de repente. Se prepara con humildad, oración y arrepentimiento. Muchos males siguen en pie porque corazones que conocían la verdad se han enfriado. Jesús nunca prometió que siempre habría cosecha abundante. Al contrario, habló de poco fruto. Y eso duele. Esta parábola nos abre los ojos para mirar el mundo de forma espiritual. Cuando presenciamos violencia, injusticia o corrupción, solemos preguntar ¿dónde está Dios? Pero Jesús respondería con otra pregunta. ¿Dónde está el fruto? Porque el mal no avanza solo por los que lo hacen, sino por la ausencia del bien. El reino se expande a través del fruto, no de la cantidad. Por eso, Jesús no se centró en el tamaño del mal, sino en mostrar que aún hay esperanza. Todavía existen corazones que dan fruto, vidas que se transforman. Hay campos fértiles esperando la cosecha. Jesús sembró la verdad para que el reino camine en medio de un mundo difícil. Y mientras el mal busca dominar, el bien crece en los corazones fértiles. En cada alma que da fruto, el reino de Dios avanza. El tema siguiente nos lleva a las dos fundaciones. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Jesús concluye su sermón del monte con una imagen que aún sacude conciencias. No todos los que escuchan sus palabras son sólidos. Él distingue entre quienes construyen sobre roca y quienes lo hacen sobre arena. Ambos, sin excepción, enfrentarán tormentas. No promete que creer en Él evitará el dolor. Asegura que solo quien ha edificado con fundamento sólido resistirá. Esta enseñanza responde con claridad a una duda persistente. ¿Por qué hay tanto mal? Porque muchos han edificado mal. La sociedad actual está llena de estructuras que parecen estables, pero fueron levantadas sobre arena. ¿Y qué es la arena? Lo que suena bien, pero no soporta el peso del tiempo ni del sufrimiento. Jesús dijo que quien oye sus palabras y no las practica es como un necio que construyó sobre tierra suelta. Esa es la raíz de muchas tragedias, vidas sin base real, que se desploman ante el primer golpe del mal. En cambio, los sabios son los que escuchan y hacen. No basta con saber lo que dijo Jesús, hay que vivirlo. Y eso exige obediencia, constancia, humildad. El mal se instala con más fuerza allí donde la verdad se conoce, pero no se vive. La hipocresía espiritual es un abismo. Papa Loén lo veía con claridad y solía repetir que el mayor enemigo de la fe no siempre es el mundo externo, sino la falta de coherencia interna. Esa es la arena que derrumba casas enteras. Hay quienes aparentan tener fe, pero su interior carece de raíces firmes. Se los ve orar, cantar,
compartir versículos, pero al llegar la prueba se desploman sin resistencia. Esta advertencia no fue dirigida a quienes jamás conocieron a Cristo, sino a aquellos que sí escucharon sus palabras, pero no las pusieron en práctica. La lluvia, las corrientes, las tormentas, todo eso son imágenes de las pruebas de la vida, enfermedades, traiciones, pérdidas, injusticias, violencias. Jesús no dijo si llegan, sino cuando lleguen. Todos, sin excepción, nos enfrentaremos al mal de una forma u otra. Lo que marca la diferencia no es si llueve o no, sino sobre qué se construyó nuestra vida. Esta parábola refleja una visión profundamente realista. No se presenta una fe idealista, sino un reino preparado para resistir en medio del mundo herido. Hay un mensaje oculto en la parábola. El mal revela los cimientos verdaderos. Cuando todo va bien, no se nota la diferencia entre una casa construida sobre roca y una sobre arena. Pero cuando llega la tormenta, todo se descubre. Jesús no solo habla de lo externo, sino de lo que se revela por dentro. El mal exterior deja al descubierto lo que hay en la estructura del alma. Y llegado ese momento, no hay improvisaciones. O la base ya está, o ya es tarde. Este mensaje choca con una cultura que insiste en una vida superficial, sin profundidad espiritual. Hoy se nos enseña a seguir el corazón, a construir la vida según deseos momentáneos, a perseguir una verdad personal. Pero eso es arena. Parece atractivo, pero no soporta el peso del dolor. Jesús fue claro, sin rodeos. Solo hay un fundamento firme, y es obedecer su palabra. Todo lo demás, aunque parezca sabio, se desmorona con la prueba. También dijo que el desastre de quienes construyeron sobre tierra fue grande. No se trataba de exageración, sino de un aviso real. Ese tipo de ruina no afecta solo al individuo. Puede extenderse a familias, generaciones, incluso pueblos enteros. Donde los cimientos son débiles, el mal se propaga con mayor facilidad. No es solo una cuestión de leyes o de educación, sino de una raíz moral y espiritual perdida. Hay aún una verdad más profunda. Esta parábola fue la conclusión de una enseñanza monumental, el Sermón del Monte. Amar al enemigo, perdonar, confiar en Dios, orar sin apariencia, todo eso pierde fuerza si no se convierte en obediencia. Jesús sabía que habría muchos oyentes admirados, pero pocos verdaderos constructores. El mal crece en el espacio entre lo que se escucha y lo que se vive. Ese espacio se llena de sombras, pero también hay lugar para la esperanza. Porque aunque construir sobre roca no es fácil, es posible. Cada pequeño acto de fe, cada elección por la verdad en lugar de la comodidad, cada paso de obediencia, va cimentando esa base firme. Y aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, aunque el mal grite con fuerza, esa casa no caerá, porque su cimiento está en la eternidad. Jesús no prometió que no habrá mal, pero sí prometió victoria en medio del mal. Esta enseñanza muestra que la raíz de muchos sufrimientos está en decisiones mal tomadas, en vidas construidas sobre arena. Pero también revela el camino de regreso, hacia la roca, hacia las palabras de Jesús, no como ideas, sino como fundamento. Donde hay obediencia, hay cimientos, y donde hay cimientos, hay reino. Papa Loen, en sus reflexiones sobre esta parábola, señalaba que las civilizaciones no se derrumban cuando les falta poder, sino cuando han olvidado sobre qué se sostenían. Tema 4. El ladrón que llega en la noche. Mateo, capítulo 24, versículo 43. En uno de los momentos más impactantes de su enseñanza, Jesús comparó la llegada de ciertos eventos con la irrupción repentina de un ladrón en la noche. Este ladrón
no envía avisos. No espera momentos oportunos ni se detiene por compasión. Se presenta sin previo aviso, justo cuando el alma siente que no puede más. No fue al azar que Jesús usara esta imagen. Fue una elección con peso, una manera directa de exponer una verdad que muchos prefieren ignorar. Gran parte del mal avanza porque la humanidad vive sumida en un letargo espiritual. Mientras los corazones duermen, el enemigo actúa. El mal no siempre irrumpe con estruendo. Muchas veces entra con sigilo, disfrazado, sin hacer ruido. Como aquel visitante nocturno, el mal se aprovecha de la distracción, del dolor que nubla el juicio, de la ausencia de vigilancia interior. Jesús nunca negó la presencia del mal. Lo que advirtió fue el peligro de ser sorprendidos, de no estar atentos. Este mensaje rompe con la ilusión de un mundo autosuficiente capaz de subsistir sin Dios. Donde no hay oración ni conciencia, la oscuridad encuentra espacio para germinar. La parábola del ladrón revela que cada persona tiene una cuota de responsabilidad en el avance del mal. Jesús no presentó esta enseñanza como algo lejano, sino como una tarea concreta. Si el Padre supiera cuándo viene el ladrón, estaría atento, dijo. No es la oscuridad el verdadero problema, sino la falta de preparación. Esta enseñanza elimina cualquier excusa basada en la ignorancia. Donde no hay vigilancia, el mal gana terreno. Es un llamado claro al despertar. Uno de los engaños más grandes del enemigo es hacer creer que no existe o que no tiene poder, pero su estrategia ha sido camuflarse con nombres atractivos como progreso, tolerancia o diversión. Papa Loen alguna vez reflexionó que el peligro del mal no está solo en su violencia, sino en su astucia. Viene con una misión específica: robar, matar y destruir. No busca convivir, busca invadir. Y si el corazón está desarmado, si la lámpara no tiene aceite, si la fe se ha relajado, no solo entra, sino que arrasa. Esta enseñanza de Jesús no nace del miedo, sino de la responsabilidad. El creyente no vive paranoico, pero tampoco ingenuo. El mundo no es un terreno neutral, es un escenario de lucha espiritual. Por eso Jesús llamó a velar, a mantenerse despiertos, a orar sin cesar. Una iglesia dormida es terreno libre para el enemigo. Una familia tibia, espiritualmente, es un blanco fácil. La desesperanza abre puertas y muchas veces la ruina espiritual nace de pequeñas decisiones descuidadas, repetidas en silencio. Comparar al mal con un ladrón no es solo una metáfora, es una advertencia sobre el valor de lo que él busca. Nadie roba algo sin importancia. El enemigo desea lo más preciado: la fe, la paz, la esperanza, el propósito sembrado por Dios. Viene tras las semillas del reino, viene por el alma. Esto deja claro que donde hay un llamado divino, también hay un ataque. No basta tener promesas, es necesario protegerlas. El mal no busca el vacío, busca los tesoros. Jesús habló de un ladrón nocturno, no solo para indicar una hora, sino para revelar una condición: la oscuridad espiritual. La noche es ese momento en que la verdad es opacada, cuando el evangelio se silencia y la conciencia se duerme. En ese ambiente, el mal se mueve sin obstáculos. Por eso Jesús no vino solo a salvar, vino a iluminar. Su luz penetra en lo más profundo del alma y disipa toda tiniebla. Donde Él está, el ladrón no tiene entrada. También se resalta aquí la necesidad del discernimiento. No todo lo que parece bueno lo es. No toda propuesta es una bendición. El mal se viste de bondad. A veces no entra por la puerta, se disfraza de amistad. Jesús exclamó: «Estén preparados». Y esta preparación no es formal, ni religiosa, ni de fachada. Es una vigilancia continua del alma, una conexión viva con el Padre.
quien vive así no será sorprendido. Jesús no pronunció esta enseñanza para infundir temor, sino para despertar al hombre a su deber. La verdadera fe se mantiene alerta. El mundo actual está profundamente herido, no solo por la acción del maligno, sino también por la negligencia humana. Se han abandonado los valores que protegían el alma. La oración se ha vuelto un recurso olvidado. La luz que debía brillar en las noches más oscuras ha sido apagada, y el enemigo ha ocupado el espacio vacío. Sin embargo, aún hay una posibilidad. Esta enseñanza es como una campana que suena con urgencia para despertar a quienes duermen en la rutina espiritual. Jesús no lo oculta, dice con claridad: despierten, vigilen, estén preparados. Porque el mal no es solo un eco de eventos antiguos, sino el resultado directo de corazones que han dejado de velar. Con la parábola del ladrón que llega de noche, se nos muestra que la cuestión no es si el mal se acercará, sino en qué estado nos encontrará. Jesús desea que cuando llegue ese momento estemos despiertos, atentos, sin temor. Aunque el mal se presente como un ladrón que irrumpe, los hijos del reino no caminan en la oscuridad, caminan en la luz. El Papa Loén, al meditar sobre la historia del joven rico, encontró en ella un espejo que revela una herida silenciosa en el corazón del ser humano. El pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 17 al 22, es una escena profundamente humana. Un joven se acerca a Jesús con una inquietud sincera, sin arrogancia ni burla. Su pregunta nace del deseo de alcanzar la vida eterna. No era un incrédulo, tenía sed espiritual. Pero lo que ocurre después revela una de las raíces más persistentes del mal: el amor desordenado por la riqueza. Esta enseñanza de Jesús no suaviza la verdad. Muchos desean el cielo, pero sin soltar lo que aman más que a Dios. El Evangelio dice que Jesús lo miró y lo amó. Ese momento es crucial. No hubo condena ni desprecio, sino amor verdadero. Y desde ese amor le reveló la verdad que nadie más se atrevía a decirle: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. En esas palabras se reveló la lucha interior del joven. No le faltaba fe, le faltaba decisión. No fue atrapado por un pecado evidente, sino por el apego invisible a sus bienes. Al oírlo, se marchó con tristeza. No respondió con rebeldía, tampoco obedeció. Se fue con el alma cargada de una tristeza que aún hoy sigue resonando. Jesús no le pidió un gesto simbólico, le pidió su todo. Y no pudo. Esta historia revela que el mal no siempre toma forma violenta. A veces habita en elecciones que alejan a las personas de Dios. Cuando alguien elige el oro antes que la gracia, el sistema de este mundo antes que el reino eterno, el mal crece, se afianza, se disfraza. Jesús usó esa situación para enseñar a sus discípulos una verdad difícil de aceptar. Cuán complicado es para un rico entrar en el reino de Dios. No porque el dinero sea malo, sino porque el corazón fácilmente se esclaviza a él. La riqueza, cuando no se somete a Dios, se transforma en un puente hacia el egoísmo, la indiferencia, la autosuficiencia. Y en ese terreno florece el mal, cuando se ignora al necesitado, cuando la compasión es desplazada por la codicia. El joven rico es la imagen de millones que buscan una fe sin costo, una espiritualidad sin renuncia, un cielo sin transformación. Y de esa mentalidad nace la injusticia que cubre al mundo. Jesús dejó claro que una de las raíces del mal es el deseo de conservarlo todo, aunque eso implique perder lo eterno.
Esta parábola viviente denuncia el materialismo que ha invadido corazones, incluso dentro de ambientes religiosos. Además, obliga a cada uno a mirarse dentro. ¿Qué tesoros guardamos que nos impiden seguir a Cristo de verdad? ¿Qué actos evitamos realizar, aún sabiendo que Dios los espera? El mal muchas veces no empieza fuera, sino en lo que el corazón se niega a entregar. Jesús no quiso empobrecer al joven, quiso liberarlo, pero no lo entendió. Se alejó con tristeza, y esa tristeza fue el precio de su idolatría. También quedó expuesta la verdad de que la riqueza no llena el vacío del alma. Tenía lo que el mundo admira: juventud, posición, moral, recursos, pero no tenía paz. Por eso buscaba la vida eterna. El mal sigue habitando entre nosotros, en parte porque las personas llenan sus días con lo que no sacia. Luego llegan la frustración, la indiferencia, la tristeza. Jesús ofrece vida, pero muchos prefieren estabilidad económica en lugar de propósito eterno. Aún así, Él termina la enseñanza con esperanza. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No todos los ricos se irán tristes. Algunos se transformarán, sí, pero solo si cruzan el mismo puente angosto donde se deja todo atrás. Ese puente se llama renuncia. Esta historia no está escrita para entretener, sino para señalar un camino. El reino está disponible, pero no está abierto a quienes solo lo desean a medias. El mal no se vence con entregas a medias, sino con un abandono total de uno mismo. El joven rico desapareció de escena y nadie sabe si algún día regresó a buscar a Jesús. Su historia quedó grabada como un reflejo que atraviesa los siglos. Jesús no está detrás de quienes alaban con palabras y luego caminan en otra dirección. El mal se fortalece cuando el corazón está dividido. Y todo esto es una invitación a mirar dentro, a preguntarse si lo que poseemos nos ha terminado poseyendo. El seguimiento real de Cristo exige soltar aquello que más duele. Así, Él dejó en claro que gran parte del mal en el mundo no nace solo de actos malvados, evidentes, sino de apegos que fueron buenos en su origen, pero que reemplazaron al bien mayor. El amor de Dios es siempre puro, pero nuestros afectos a veces se mezclan con egoísmos que, sin darnos cuenta, nos separan. Lo triste es que no parecen pecados escandalosos, pero nos alejan eternamente. En una de las parábolas más conmovedoras, narrada en Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32, Jesús compartió una verdad que Papa Loen reflexionó profundamente. El mal no es siempre un enemigo exterior, sino muchas veces una elección interior. Un hijo exige su herencia. En aquel contexto, hacerlo era declarar al padre como muerto. Esta demanda fue una puerta que abrió una rebelión consciente. Aquí se muestra que el mal puede comenzar cuando el corazón humano decide dar la espalda a su creador. El joven parte hacia un país lejano. La distancia no solo fue física, fue espiritual. Sin la voz, el consejo ni el amor del Padre, se lanzó a una vida de placeres sin dirección. Jesús pinta un retrato claro. Cuando el hombre elige la libertad sin Dios, termina por destruirse. No porque Dios lo castigue, sino porque la elección trae su propia ruina. La tragedia del joven refleja la de muchos que, teniendo un hogar lleno de amor, escogen un egoísmo disfrazado de independencia. La caída fue dura. Terminó cuidando cerdos, un oficio humillante para un judío, y ni siquiera podía comer de la comida que daban a los animales. Jesús no usó esta imagen por accidente. Quería mostrar cuán bajo puede caer el ser humano cuando se aleja del Padre. Ese sufrimiento no fue un castigo divino, fue el resultado de un orden abandonado. Cuando se ignora a Dios, el alma se sumerge en el caos,
Y lo más doloroso es que ese dolor parece inevitable, aunque podría haberse evitado. Pero entonces ocurre algo. El joven vuelve en sí. Este despertar marca un momento clave. Aunque el mal lo envolvía, algo en su interior recordaba el amor del padre. Pensó en los trabajadores de la casa paterna que vivían mejor que él. Esta memoria no solo activó su conciencia, sino que reveló que incluso en la ruina puede haber redención. Jesús muestra que mientras exista un recuerdo del Padre, hay esperanza. El joven decide regresar, no como hijo, sino como servidor. Esta imagen es poderosa. El pecado hace que creamos que ya no merecemos ser hijos, que hemos caído demasiado bajo. Pero el Padre no olvida. El Padre no actúa como los hombres esperarían. En la escena descrita por Jesús, el Padre ve a su Hijo desde lejos y corre a su encuentro. Lo abraza con fuerza y no le exige justificaciones. Ese acto de correr, algo inusual para un hombre mayor en aquella cultura, es resaltado por el mismo Jesús para demostrar la magnitud del amor divino. El mal es real, claro, pero el amor del Padre tiene una suavidad que desarma todo juicio. Lo abraza, lo viste con la mejor túnica, le pone un anillo, calzado y prepara un banquete. No lo recibe como a un sirviente, sino como a un heredero que ha sido restaurado. Esto nos enseña que el mal, por profundo que sea, no tiene la última palabra y que la puerta del Padre permanece abierta. Jesús no niega la existencia del mal, pero revela un corazón que es más grande que el pecado. Esta visión conmueve especialmente a quienes han creído que Dios se interesa más por castigar que por restaurar. Sin embargo, la historia no concluye allí. El hijo mayor entra en escena, representando a quienes se creen justos, a los que nunca se han desviado, pero que tampoco comprenden el corazón del Padre. Se molesta con la celebración, se siente ultrajado, exige una justicia desde su propia perspectiva. Y en ese momento, Jesús nos deja ver otra cara del mal, el resentimiento espiritual. No solo se peca yendo lejos, también se peca quedándose sin amor. El hijo mayor nunca se fue, pero jamás entendió para qué existe el reino. El Padre vuelve a salir, esta vez para invitarlo a participar. Lo llama a unirse a la fiesta, a comprender que el regreso del hermano no significa pérdida, sino plenitud. En esa escena final se refleja el alma de muchos que viven bajo una religiosidad vacía, convencidos de que merecen más que los demás. Es allí donde aparece un mal silencioso, disfrazado de virtud, el juicio interno, la falta de misericordia, el orgullo camuflado de rectitud. El mal no solo se manifiesta cuando se muestra, también cuando se esconde detrás de una fachada moral. Jesús, con esta parábola, no solo responde a la pregunta sobre la presencia del mal en el mundo, sino que muestra por qué aún hay esperanza. El Padre no ha cerrado la puerta. Él sigue esperando, corriendo, abrazando, restaurando, pero también corrigiendo. Confronta al hijo menor por su rebeldía y al hijo mayor por su dureza. Ambos estaban equivocados. Ambos necesitaban volver. El mal persiste porque muchos hijos aún no han regresado, o porque algunos, aunque estén en casa, no han comprendido al Padre. En este relato no se revela solo el corazón de un padre humano, sino el de Dios mismo. El mal toma muchas formas, pero el amor verdadero solo conoce un camino: la reconciliación. Ese hijo pródigo representa a cada uno, y el mundo será transformado, no cuando desaparezca el mal, sino cuando más hijos elijan volver al abrazo que nunca debió haberse abandonado. En la segunda enseñanza, extraída del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37,
Un experto en la ley se acerca a Jesús con una pregunta que parece sincera, pero esconde una trampa. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con otra pregunta, llevándolo de vuelta a la ley. El hombre responde correctamente: amar a Dios y al prójimo. Sin embargo, buscando justificarse, lanza una nueva pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Es entonces cuando Jesús relata la historia que hasta hoy sigue confrontando al corazón humano, la parábola del buen samaritano. Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones. Lo despojan, lo golpean, lo dejan medio muerto. La violencia y el sufrimiento son reales, no alegorías. Jesús no los oculta, pero el centro de la historia no son los ladrones, sino los que pasan. Y es allí donde se revela uno de los males más corrosivos, la indiferencia. Un sacerdote ve al hombre herido y sigue su camino. Un levita pasó por el mismo camino, un hombre consagrado al servicio de Dios, pero tampoco se detuvo. Ambos, tanto él como el sacerdote, representan a los que conocen bien la religión, pero no se dejan mover por la misericordia. Jesús deja claro que el mal no es solo cuestión de los que hacen daño, sino también de los que eligen no actuar cuando pueden hacer el bien. Hay demasiada maldad en el mundo, no solo por la malicia de algunos, sino por la inacción de muchos que saben lo que es correcto, pero prefieren no intervenir. El sacerdote y el levita podrían haber tenido razones comprensibles, quizás miedo a contaminarse, o simplemente no querer involucrarse, pero la misericordia no entiende de excusas. Jesús pone en evidencia esa actitud que justifica dejar solo al prójimo. La verdadera cuestión no es quién merece ser ayudado, sino quién está dispuesto a hacerlo. El mal avanza cuando quienes pueden detenerlo no hacen nada. No actuar también es pecado, y a veces más dañino que la acción del mal. Entra en escena entonces el samaritano. Para muchos oyentes judíos de la época, esto fue impactante. Los samaritanos eran despreciados, considerados impuros. Pero este hombre fue quien se acercó, atendió las heridas del herido, lo cargó en su animal, lo llevó a un lugar seguro y pagó su cuidado. Con este gesto se desmoronan los prejuicios. El verdadero amor no se mide por títulos religiosos, sino por el corazón dispuesto a actuar con compasión. El samaritano no preguntó quién era el herido, ni su origen, ni si merecía ayuda. Simplemente actuó, y su acción tuvo más peso que cualquier sermón. El bien se manifiesta en hechos, en sacrificio, en entrega. Mientras muchos analizan el mal, pocos se atreven a enfrentarlo con amor activo. Cada acto de caridad es una muralla contra el mal. Jesús cierra la parábola con una pregunta: ¿quién fue el prójimo del herido? El intérprete de la ley respondió, algo conmovido, que fue el que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Con esa frase, la historia se convierte en un llamado a la acción. No basta con conocer la parábola, hay que vivirla. No se necesitan más oyentes de historias, sino más protagonistas de la misericordia. El mal encuentra fuerza en los corazones fríos, en los que eligen la comodidad de no involucrarse. Hoy, como en tiempos de Jesús, hay muchos sacerdotes y levitas que siguen de largo, mientras tantos heridos esperan un samaritano. Cada día se nos presenta la oportunidad de ser parte de la solución o del problema. Amar no es sentir, es decidir. Hacer el bien no es teoría, es moverse. Y el prójimo no es quien se parece a mí, sino quien me necesita. Esta enseñanza revela algo incómodo. A menudo, los que sufren no esperan ayuda de los religiosos, sino de los rechazados por la sociedad. Jesús
eligió a un samaritano para sacudir el orgullo de su tiempo. Y aún hoy, como recuerda Papa Loen en una de sus meditaciones, Dios sigue sirviéndose de los ignorados por el mundo para mostrar la grandeza de su amor. No se trata de quién eres, sino de si estás dispuesto a amar como lo haría Cristo. Es ese amor el que vence al mal, porque el mal también se mide por los pasos que no se detienen, por las miradas que no se compadecen, por las manos que no curan. En esta parábola, Jesús no solo expone la raíz del mal, sino también el camino para vencerlo. Y ese camino no es abstracto ni celestial, sino humano, marcado por el sufrimiento, la entrega y la misericordia. Todo empieza cuando decides parar. Jesús comprendía que sin el perdón, la oscuridad se acumula en el alma y estanca la vida. Por eso narró la historia de un siervo que, aunque recibió el perdón, fue incapaz de otorgarlo. Ese hombre debía una cantidad descomunal a su Señor, una deuda imposible de saldar. Sin embargo, el rey, conmovido por su súplica, le perdonó todo y le dio una nueva oportunidad. Pero en cuanto salió, el mismo siervo encontró a otro que le debía una suma insignificante y, lejos de mostrar misericordia, lo tomó por el cuello y lo lanzó a la cárcel. En esta parábola, Jesús expone que uno de los mayores males no es la injusticia externa, sino la ingratitud y la dureza del corazón. Aquel siervo no fue castigado por la deuda que tenía al principio, sino por no saber replicar la compasión que él mismo recibió. El relato no es solo una lección sobre el perdón, es una revelación de la realidad interna del ser humano. El mal no se alimenta solo de violencia, sino de corazones que se aferran al rencor, que usan el dolor como herramienta de poder. Desde una perspectiva espiritual, Jesús afirma que el perdón no es una decisión emocional, sino una exigencia del alma. Cuando el rey se entera del comportamiento cruel del siervo, lo llama malvado, no por lo que debía, sino por la dureza que mostró después de ser liberado. Aquí se introduce un principio crucial. Recibir el perdón de Dios y no practicarlo es una forma de hipocresía. Papa Loen, meditando sobre esta verdad, percibía que muchas heridas en la Iglesia nacen precisamente de quienes profesan la fe, pero no viven la misericordia. El castigo al siervo es severo. Es entregado a los verdugos hasta pagar todo lo que debía. Y Jesús concluye con una advertencia. El Padre del cielo tratará de la misma manera a quienes no perdonen de corazón. Esta afirmación deja claro que no basta con palabras vacías. El perdón auténtico nace desde lo más profundo del alma. Donde no se perdona, el alma se envenena. Y ese veneno se extiende a las relaciones, a las familias, a las comunidades y hasta a las naciones. Esta enseñanza nos enfrenta a una verdad dolorosa. Muchas injusticias y sufrimientos del mundo tienen raíces en heridas no sanadas. Desde la violencia doméstica hasta los conflictos internacionales, todo puede hallar su origen en corazones sin perdón. El mal prospera donde la compasión ha sido reemplazada por la venganza, el orgullo o el silencio. Jesús no ignora el dolor, pero ofrece el remedio: perdonar como fuimos perdonados. La parábola también revela que el perdón no es debilidad, sino un ejercicio de autoridad. El rey tenía el poder de absolver, y el siervo no supo imitar ese ejemplo. En el reino de Dios, el poder verdadero no se manifiesta al castigar, sino al restaurar. Jesús no solo predicó esto, lo vivió en la cruz. Mientras era crucificado, oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sabía que el único remedio para el mal era el perdón. Es vital entender que perdonar no significa renunciar a la justicia. El siervo cruel fue juzgado, pero la justicia de Dios no está reñida con la misericordia.
El problema no fue la sanción, sino la ausencia de compasión en quien ya había sido liberado. En una sociedad que exige justicia sin gracia y gracia sin responsabilidad, Jesús enseña que el equilibrio divino está en perdonar con verdad. Perdonar no es olvidar, es soltar. Esta enseñanza tiene implicaciones directas en nuestra vida diaria. ¿Cuántas peleas familiares persisten por la falta de perdón? ¿Cuántas divisiones en comunidades, iglesias y hogares podrían ser sanadas si aplicáramos esta parábola? Jesús no la pronunció para entretener, sino para transformar. En su reflexión sobre la naturaleza del mal, Papa Loen compartió que su persistencia en el mundo no se debe principalmente a la fuerza del maligno, sino a la ausencia del perdón entre quienes se identifican como seguidores de Dios. El perdón no es solo un camino hacia la paz, sino una respuesta activa contra las tinieblas. Cuando Jesús instruyó a perdonar 70 veces 7, no lo hizo para que fuéramos vencidos, sino liberados. El siervo de la parábola no quedó atrapado por su deuda material, sino por la dureza de su corazón. Aún hoy, el mal encuentra refugio donde no hay perdón, mientras que donde reina la misericordia, allí comienza a tomar forma el reino de Dios, vida por vida, decisión por decisión, liberación por liberación. Tema 9. El banquete rechazado. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Jesús, sentado a la mesa, escuchó a un hombre exclamar: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Pero en vez de responder con una expresión devota, el maestro presentó una parábola que abordó de frente una de las raíces más profundas del mal: el rechazo voluntario a la invitación de Dios. Narró la historia de un hombre que organizó un gran banquete e invitó a muchos. Todo estaba listo, la comida servida, las puertas abiertas, la mesa dispuesta. Sin embargo, uno tras otro comenzaron a excusarse. Esta escena revela una verdad incómoda. Dios ha preparado todo, pero el ser humano prefiere otras prioridades. La parábola se inicia con alegría, como una convocatoria a una celebración que representa la plenitud del reino, la comunión, la vida verdadera. Pero la alegría pronto da paso a la tristeza cuando los invitados declinan la invitación. Uno alega haber comprado un campo y necesitar verlo. Otro acaba de adquirir 5 yuntas de bueyes. Otro más se ha casado. Ninguna de estas razones es inmoral. Pero Jesús señala cómo lo cotidiano, aun siendo legítimo, puede transformarse en un obstáculo si desplaza lo eterno. El mal no siempre surge del pecado visible, sino de la indiferencia interior. Los invitados representan una generación que ha oído la verdad, pero que la posterga por asuntos que considera más urgentes. El mal se fortalece cuando el reino se convierte en una opción secundaria. El anfitrión reacciona con justa indignación, no por orgullo herido, sino porque su gracia fue despreciada. Jesús no denuncia la ocupación, sino el rechazo disfrazado de ella. Cuando el hombre rechaza a Dios, no queda en neutralidad, sino que se precipita en la oscuridad. Viendo el desprecio de los suyos, el anfitrión ordena algo inesperado: salir rápido por las calles y callejones de la ciudad y traer a los pobres, los lisiados, los ciegos y los marginados. Jesús da un giro inesperado. Los despreciados por el sistema serán los acogidos en el reino. Los que sabían que no merecían un lugar en la mesa serán quienes la disfruten plenamente. Esta escena muestra otra raíz del mal, una fe que presume que el reino se obtiene por derecho y no por gracia. Todavía queda lugar en la mesa, así que el Señor envía una nueva orden: ir por los caminos y las veredas e insistir para que entren. Esta urgencia
no es una coacción violenta, sino una pasión intensa por salvar. El corazón de Dios, como lo entendía Papa Loen, no se rinde fácilmente. Incluso rechazado, continúa llamando. Pero también establece un límite. Les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. El mal no está solo en rechazar la luz, sino en hacerlo una y otra vez, hasta que ya no haya más invitación. El relato pone de manifiesto que el mal puede presentarse como conveniencia, como actividades legítimas, como un día repleto de compromisos. Pero lo que subyace es una desconexión profunda entre el alma y su destino eterno. El banquete simboliza la vida en Dios, pero los invitados prefirieron su campo, su negocio, su relación. Jesús no condena esas cosas, pero sí suplantar con ellas el reino. Cuando lo temporal ocupa el lugar de lo eterno, surge un vacío donde el mal se fortalece. Además, la enseñanza deja en claro que el propósito de Dios no será frustrado por el rechazo de algunos. El banquete se llevará a cabo. La verdadera cuestión es, ¿quién ocupará los asientos? El mal no impedirá que el reino avance, pero muchos quedarán fuera por sus propias decisiones. Y esa es la mayor tragedia. Dios preparó la mesa, abrió las puertas, envió las invitaciones. Fueron otros quienes eligieron no entrar. El error no está en la fiesta, sino en los corazones distraídos. Finalmente, la parábola muestra que el reino es abierto a todos, pero no automático. La gracia está disponible, pero requiere una respuesta. La indiferencia es también una forma de mal. Cuando el alma ignora la voz divina, no queda neutral, sino que se aleja. Y en ese espacio de alejamiento, el mal crece silenciosamente. La historia es una advertencia vigente para las generaciones actuales. Nunca en la historia ha habido tanto acceso a la palabra de Dios, a las oraciones, a los mensajes celestiales, y sin embargo, nunca se ha notado una indiferencia tan extendida. El banquete está servido, pero una gran parte de los invitados prefiere seguir atrapada en sus pantallas, en sus horarios, en sus intereses personales. Jesús sigue haciendo la misma pregunta, como si la repitiera frente a cada uno. ¿Vas a asistir al banquete o seguirás presentando excusas políticas y distracciones vacías? En uno de sus momentos más profundos, Jesús concluyó su enseñanza sobre los tiempos finales con una escena que no deja lugar a interpretaciones vagas. El juicio final, tal como lo relata Mateo 25, versos 31 al 46, no es un símbolo ni una parábola más, sino una visión clara y profética. El Hijo del Hombre, cuando venga con toda su gloria, se sentará en su trono y delante de él estarán reunidas todas las naciones. En ese instante las separará unas de otras, así como el pastor distingue entre ovejas y cabras. Esta imagen no es un recurso poético, es la descripción precisa de un día que llegará. La enseñanza que se revela en esa escena rompe con muchas expectativas religiosas. Jesús no basa su juicio en conocimientos teológicos, en la asistencia al templo o en la apariencia espiritual. Él se enfoca en acciones. Pregunta: ¿alimentaste al hambriento? ¿Vestiste al desnudo? ¿Visitaste al enfermo o al prisionero? Lo que importa no es lo que sabías, sino lo que hiciste. El bien, en palabras del Señor, no es una teoría, es una práctica constante. El reino no se hereda por recitar oraciones, sino por encarnar el amor. Y entonces el Rey dirá a los suyos: vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino que les fue preparado desde la creación del mundo. Cada acto sencillo de amor hacia los más pequeños fue, sin que lo supieran, un acto dirigido al mismo Cristo. Esta revelación lo transforma todo.
Jesús no está lejos del dolor humano. Él está presente en cada necesidad. Cada vez que se ama con hechos, se responde al mal. Y cada vez que se ignora, se traiciona la esencia misma del reino. Por eso, a los que eligieron la indiferencia, les dirá: aléjense de mí, ustedes que están malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No por asesinar o robar, sino por no haber actuado, por no haber dado, por no haber acompañado. Este juicio no gira en torno a los pecados evidentes, sino a la omisión del bien. Jesús señala que una de las raíces más profundas del mal no es la maldad explícita, sino la falta diaria de compasión. El silencio ante el sufrimiento, la indiferencia frente a la injusticia, la neutralidad cuando alguien necesita ayuda, son formas de quebrar el corazón del Evangelio. Este mensaje tiene un eco que atraviesa los siglos. Como decía Papa Loen en una de sus reflexiones más personales, la indiferencia del justo alimenta las sombras tanto como el pecado del impío. El bien requiere decisión, exige entrega, necesita manos que actúan. Jesús no habló de gestas heroicas, sino de cosas pequeñas. Compartir el pan, ofrecer un vaso de agua, acercarse a quien está solo. Cuando estas acciones nacen del amor, se convierten en señales del reino. Cuando se omiten, revelan la verdadera pobreza del alma. La parábola también es un consuelo, porque Dios no ignora el mal, aunque por momentos parezca que los injustos triunfan sin consecuencia. Jesús promete que llegará el día en que todo será revelado, el momento de separar lo verdadero de lo falso. Ese día no se preguntará cuántos títulos poseías, sino cuánto amaste. El juicio no será una presentación de méritos, sino un espejo del corazón. Curiosamente, los justos ni siquiera sabían que servían al mismo Cristo. Esto muestra que la verdadera bondad es humilde. No busca aplausos ni reconocimiento. Es un amor que actúa en silencio, sin esperar recompensa. Y para Dios, esto tiene un valor que trasciende el tiempo. El mal puede disfrazarse de religión, de apariencia, de poder, pero Jesús ve más allá. No juzga por lo externo, sino por la esencia de cada alma. Y en medio de un mundo donde la maldad parece tener la última palabra, esta enseñanza nos da luz. Porque cada vaso de agua ofrecido, cada visita, cada gesto de ternura cuenta. No se pierde, todo es visto, todo será recordado, nada se pierde, nada se olvida. En el reino de los cielos, lo pequeño se convierte en algo grande, y esa certeza abre la puerta para que cualquiera participe en la sanación del mundo. No hace falta poseer autoridad, reconocimiento ni diplomas. Solo basta un corazón dispuesto a servir. Pero esa misma verdad también deja al descubierto nuestra responsabilidad, porque ya no hay excusas. Nadie podrá afirmar que no se dio cuenta, pues todos, en algún momento, hemos cruzado miradas con el dolor, con la miseria, con la soledad. Jesús ya indicó el camino. No es que el mal venza porque Dios se haya retirado, sino porque demasiados corazones se han quedado dormidos. Papa Loen reflexionaba con frecuencia sobre esta imagen. Una humanidad distraída, acostumbrada a mirar sin ver, a oír sin escuchar. Para él, esta parábola tenía una fuerza urgente, casi como un grito que nos sacude para amar, actuar, despertar, porque cada jornada es preciosa, cada gesto cuenta. La maldad no triunfa por falta de divinidad, sino por la ausencia de manos dispuestas. Pero el tiempo de rendir cuentas llegará, y cada obra, por mínima que sea, será considerada. Las almas justas brillarán no por sus palabras, sino por sus obras.
y aquellos que se ocultaron tras prácticas religiosas vacías, como gatos encerrados en su propio reflejo, quedarán al margen, porque el amor para ellos nunca fue lo primero. La herida del mundo no sanará por teoría, sino por entrega. En el reino eterno, los que amaron son los que vencen. Solo ellos, los que eligieron vivir el Evangelio con actos concretos, verán la luz definitiva. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Deseamos de corazón que estas 10 enseñanzas de Jesús hayan abierto tus ojos y tocado tu alma para comprender con mayor claridad por qué existe tanto mal en el mundo y cómo podemos enfrentarlo desde la verdad del Evangelio. Si este mensaje llegó a lo profundo de tu vida, te invitamos a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Dale un me gusta al video. Eso ayuda a que más personas puedan recibir esta palabra. Y si algo de lo que escuchaste te hizo reflexionar, déjanos tu comentario abajo.